Bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos escuchan, a este su programa, Varones conforme al corazón de Dios, con un mensaje dedicado específicamente a nosotros como varones cristianos que intentamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Nuestra meta es compartir, capacitar y aconsejar a cada uno de los varones de nuestras iglesias para que seamos más efectivos en poder cumplir con las encomiendas que el Señor nos ha dado. Siempre desde una perspectiva bíblica y por supuesto a la manera de Dios. Mi nombre es Osvaldo Moreno y será un gran placer el poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y bueno, sean bienvenidos una vez más, amados hermanos, a este su programa, Varones conforme al corazón de Dios. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Quién es Jesús para ti? Y vamos a comenzar nuestra enseñanza el día de hoy, mis hermanos, con una de las tantas vivencias que tuvieron los apóstoles junto a nuestro Señor Jesucristo. Y esta historia la encontramos en varios de los evangelios, pero el día de hoy yo comenzaré a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versos 27 en adelante. Y la bendita palabra del Señor nos dice, en Marcos 8:27 dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y comenzó a enseñarles que les era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén, mis hermanos. Nuestra historia del día de hoy comienza con el Señor Jesús haciéndoles una pregunta sumamente importante a todos sus discípulos, hermanos. Una pregunta que a simple vista podría parecer fácil, que para la mayoría de las personas debería de ser algo sumamente fácil de contestar. Y la pregunta del Señor Jesús era, ¿quién soy yo para ustedes? Y es esta misma pregunta la que quiero que reflexionemos en este día tú y yo, mi hermano, mi hermana. ¿Quién es Cristo Jesús para ti? ¿Quién es Cristo Jesús en tu vida, mi hermano, mi hermana? Eso es una pregunta que cada uno de nosotros debemos responder personalmente. En nuestro relato vemos que las personas, aunque reconocían a Jesús como un profeta importante, ya que pensaban que tal vez él era Elías o Juan el Bautista, lo ambiguo y confuso de su respuesta, mis hermanos, nos deja ver que el conocimiento que las personas tenían de Jesús era un conocimiento sumamente superficial. Tristemente, en esta misma situación, mis hermanos, en la que se encuentran la gran mayoría de las personas, incluyendo una gran cantidad de cristianos, tienen solamente un conocimiento superficial de Cristo, pero nunca lo han llegado a conocer de manera íntima y personal. Es muy lamentable, mis hermanos, que muchos pueden decir que conocen a un Cristo que perdona, pero nunca han experimentado su perdón. O que han conocido a un Cristo que ama, pero nunca han experimentado su amor. Y que aún, como ya dije antes, incluso hay muchos creyentes que están en la misma posición en la que estaba Job, y que vemos en su libro, en Job 42:5, donde Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Aunque Job, hermanos, era un hombre que temía y adoraba a Dios, aún no había experimentado un conocimiento real, verdadero e íntimo con su Dios. Ahora vemos que los discípulos tuvieron que responder a esta misma pregunta mientras caminaban con el Señor Jesús. Y vemos que la respuesta que dio Pedro en el versículo 29, donde él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al momento de haber hecho esta declaración, tanto Pedro como los demás discípulos, mis hermanos, estaban reconociendo dos verdades esenciales en la vida del creyente. Primeramente, estaban reconociendo a Jesús como el único Rey y Señor de sus vidas. Y en segundo lugar, lo estaban reconociendo como su Salvador y su sustentador. Ahora, ¿qué significa esto, mis hermanos, en el contexto del apóstol Pedro y los discípulos? Esto significaba que Jesús sería su nuevo Rey y los liberaría del yugo y de la opresión de Roma. También significaba que ellos ya no serían más esclavos, ni tendrían que rendir culto ni pleitesía al pueblo romano, entre algunas otras cosas. Gracias a Dios, mis hermanos, ahora nosotros no vivimos bajo el yugo opresor de ninguna nación sobre nosotros, ni tampoco podemos decir que estamos viviendo en esclavitud de algún tipo. Entonces, ¿cómo aplican estas verdades bíblicas de que Jesús es el Rey y el Salvador de nuestras vidas para nosotros en este tiempo? Pues en primer lugar, mis hermanos, aplican en el sentido de que si Jesús es el Rey de mi vida, ahora yo ya no tomaré decisiones por mi propia cuenta, sino que siempre buscaré primeramente que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Que entiendo que si Jesús es mi Rey, Él ya me ha libertado de la esclavitud espiritual al pecado. Que ahora yo ya no soy más esclavo de ningún pecado ni de ninguna tentación, porque ahora yo ya tengo el poder por el Espíritu Santo para decirle no y rechazar cualquier tentación al pecado. Y el hecho de que Jesús sea nuestro Salvador y sustentador, hermanos, nos invita a que reconozcamos que aunque muchas veces nosotros somos infieles, el Señor siempre ha permanecido fiel para con nosotros. Y que siempre nos ha dado el sustento en todas nuestras necesidades. Y tal vez es verdad, mis hermanos, que el Señor no siempre nos va a dar lo que nosotros queremos, pero podemos estar seguros que siempre nos va a dar lo que necesitamos. Aún, mis hermanos, lo entendamos o no. El conocer íntimamente al Señor Jesús, hermanos, como nuestro sustentador y el que suple todas nuestras necesidades y que nunca nos deja, eso nos da un gran descanso para nuestras almas. Si confiamos, hermanos, completamente en la divina providencia de Dios, podemos estar tranquilos en que Dios siempre suplirá para todas nuestras necesidades. Como nos lo dice Él mismo en su palabra, en Salmos 46, versos 10 y 11, donde nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio, el Dios de Jacob. Ahora, mis hermanos, quiero que reflexionemos otra vez en la pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Quién es Jesús en tu vida? Yo les voy a decir, mis hermanos, en este día, quién es Jesús para mí y quién es Jesús en mi vida. Jesús, mis hermanos, mis hermanas, es el amigo, es el Padre y es el hermano que todos anhelaríamos tener. Es el Padre que te ama incondicionalmente, el hermano que está contigo en las buenas y en las malas, el amigo que nunca te abandona sin importar qué tan dura o qué tan difíciles sean las circunstancias. Es el Padre que te ama y que siempre todo lo que hace, lo hace solamente buscando tu bien. El Padre que te abraza y te consuela cuando estás triste. El Padre que te cubre cuando tienes frío. Y el Padre que nunca te abandona y te cuida cuando tienes temor o miedo. Él es el amigo que te acepta cuando todos te rechazaron. Es el hermano que te alienta y que nunca deja de creer en ti, que te anima constantemente a seguir adelante
que te dice que nunca te rindas y que nunca te quedes caído o derrotado. Él es el Padre, mi hermano, mi hermana, que te recibe, que te limpia y te perdona y te restaura cuando te has equivocado. Cuán grande, bueno y glorioso es nuestro Señor, mis hermanos, ¿no lo creen? Pero nuestra historia no termina aquí, mis hermanos. Después de estas grandes declaraciones y hermosas verdades bíblicas, el Señor Jesús dispuso que había llegado el momento de comenzar a poner a prueba aquellas palabras y declaraciones que habían hecho tanto Pedro como los demás apóstoles. Y vemos cómo desde el versículo 32 y 33 el Señor Jesús les revela cuál era su misión y cuál era el propósito por el cual Él estaba con ellos. Y comenzó a decirles que era necesario que Él padeciera y que debía morir. Tristemente, mis hermanos, la reacción de los apóstoles, de los discípulos, comenzando por Pedro, no fue la más espiritual. Su reacción puso en evidencia, mis hermanos, que tanto los pensamientos de Pedro y los demás apóstoles, así como su vista, no estaban puestas en las cosas de Dios, no estaban puestas en las cosas de arriba, ni en buscar la gloria de Dios y entregar su vida a Él, sino que sus ojos y sus pensamientos estaban puestos en ellos mismos, en su comodidad y en las cosas de este mundo. La verdad es que tanto Pedro como los demás discípulos, hermanos, no entendían en ese momento el gran peso espiritual que tenían las palabras que acababa de decir el Señor Jesús. Y podemos darnos cuenta de esto porque incluso Pedro trató de convencer al Señor Jesús para que no entregase su vida, para que no muriese en esa cruz y nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación. Imagínense, mis hermanos, mis hermanas, qué tremendo. Si el apóstol Pedro de alguna manera hubiera podido convencer al Señor Jesús de no ir a morir en esa cruz, ¿dónde estaríamos nosotros en este momento? ¿Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza en este mundo? Pero gracias a Dios que el Señor Jesús no lo escuchó y que Él sí tenía sus ojos y su mente puestas en las cosas de arriba y en la gloria de Dios. Aunque por otro lado, mis hermanos, es obvio que el apóstol Pedro no entendía en ese momento lo que estaba diciendo. Pero podemos ver, para nuestro gozo, que más adelante lo entendió. E incluso él, tanto como los demás discípulos, estuvieron dispuestos a entregar no solamente sus cosas y sus posesiones materiales, sino incluso su vida misma por el Señor y por el Evangelio. Y es que eso es una señal de alguien que ha verdaderamente entendido que en este mundo solamente somos peregrinos y extranjeros, hermanos, y que solamente estamos de paso y que no nos vamos a llevar nada de este mundo. Así es que nuestro corazón, hermanos, ya no debe de estar apegado a nuestras posesiones materiales, ni a ninguna de las cosas o de los placeres o comodidades que pudiéramos obtener en este mundo. Porque ahora nuestros ojos ya están puestos en hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Después de esto, mis hermanos, nos encontramos con una declaración del Señor Jesús que para muchas personas podría parecer demasiado radical o hasta extremista. El Señor les dice tanto a sus discípulos como a las demás personas que lo estaban siguiendo. En el versículo 34 les dice que si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo y después tome su cruz y luego sígame. Aquí vemos claramente, mis hermanos, cómo el Señor Jesús primeramente no hace acepción de personas. Y en segundo lugar, les dejó saber cuál debería de ser el carácter o qué decisiones debería tomar aquella persona que quisieran seguirlo y aceptarlo como su Maestro y Señor. En primer lugar, vemos en el versículo 34 que el Señor llamó tanto a la gente como a los discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, primero debe negarse a sí mismo, después tomar su cruz y entonces seguirlo. El llamado, mis hermanos, a negarnos a nosotros mismos,
a una vida de obediencia, de dominio propio y de autonegación, es un llamado para todos los que nos decimos creyentes. Porque como les decía antes, hermanos, Dios no hace acepción de personas. El problema es que en muchas iglesias o muchos creyentes creen que este llamado de vivir una vida de obediencia y santidad de manera radical y entregada completamente a Dios es algo reservado solamente para los pastores o para aquellos hermanos o hermanas que predican o cantan o son servidores de la iglesia. Pero la realidad es que no, mis hermanos. Todos aquellos que hemos aceptado y recibido al Señor Jesús como nuestro Dios y el Salvador y Señor de nuestras vidas, hemos recibido este mismo llamado de vivir en santidad y obediencia, apartados de todo pecado y vivir para la gloria de Dios. El negarnos a nosotros mismos, mis hermanos, no es una decisión que tomaremos solamente una vez en la vida, sino que es una decisión que debemos tomar diariamente y de continuo. Se trata de morir al yo egocéntrico, a los deseos de nuestra carne, al egoísmo, al orgullo, la arrogancia y a la búsqueda del placer personal. Significa tomar la decisión de elegir honrar a Cristo y complacer a Dios antes que a nosotros mismos. Significa elegir a Cristo antes que darle rienda suelta a nuestros impulsos pecaminosos. Y también significa de ser nosotros mismos y nuestras decisiones el centro de nuestra vida. Y en lugar de nosotros poner a Cristo y su gloria como el centro de nuestra vida. Pero esto solamente lo podremos hacer, mis hermanos, mis hermanas, si hemos conocido y recibido al Señor Jesús como nuestra perla de gran precio. Aquella joya que era tan valiosa para aquel hombre que estuvo dispuesto a dejar y a vender todo lo que tenía con tal de obtener aquella joya preciosa. ¿Es Cristo esa joya preciosa para ti, mi hermano, mi hermana, por la cual estás dispuesto o dispuesta a entregarlo todo y a dejarlo todo por amor a Él? Ahora, cuando los creyentes escucharon la palabra que decía que debían tomar su propia cruz, ellos entendieron perfectamente lo que el Señor Jesús estaba tratando de decir, hermanos. Ellos conocían de primera mano los horrores y el dolor y el sufrimiento que venía a aquellos que eran condenados a morir en una cruz. Pero para ellos, mis hermanos, entendieron que el tomar la cruz era que el Señor Jesús demandaría de ellos una vida de devoción total, pero también una vida de compromiso y sumisión total a Él. Hasta el punto, mis hermanos, de que ellos entendieron que si era necesario, deberían de estar dispuestos aún a entregar sus propias vidas y sus propios cuerpos, e incluso estar dispuestos, si fuera necesario, a llegar hasta la muerte por el seguir al Señor Jesús. Pero esta demanda, mis hermanos, de devoción y de compromiso y sumisión total a Dios sigue siendo la misma para nosotros en el día de hoy. Y aunque tal vez suene como algo sumamente difícil o radical de hacer, debemos de estar tranquilos, mis hermanos, porque Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. Vemos en la Biblia que el Señor nunca nos dice que seamos omnipotentes como Él es omnipotente, o que seamos omniscientes como Él es omnisciente. Pero sí nos dice en 1 de Pedro 1:16 que seamos santos porque Él es santo. Y si el Señor nos está pidiendo esto, hermanos, es porque Él sabe que podemos cumplirlo. Él ya nos ha dado el Espíritu Santo y ya nos ha llenado de poder, de amor y dominio propio. El negarnos a nosotros mismos, hermanos, es una guerra y una lucha que no terminaremos hasta que estemos un día con el Señor. Pero esta es una lucha que será sumamente difícil o incluso imposible que la ganemos, hermanos, si vivimos constantemente alimentando nuestra carne. Alguien que vive en la carne es totalmente imposible que pueda vivir para la gloria de Dios y obedecerlo. Y por último, mis hermanos, vemos lo que nos dice en el versículo 35 al 37, donde nos encontramos grandes verdades que nos hacen reflexionar y que pensemos realmente en qué es lo más valioso que tenemos en nuestra vida, hermanos. El texto nos dice literalmente, versos 35 al 37, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Tenemos que pensar, hermanos, en qué es lo más valioso para ti en este día, mi hermano, mi hermana. ¿Tu vida temporal o tu vida eterna? Porque de tu respuesta va a depender tu manera de vivir. Y si estarás dispuesto a negarte a ti mismo y a ti misma y a tomar tu cruz cada día. El Señor Jesús estaba invitando, pero también exhortando a sus discípulos a que hicieran una comparación, hermanos, sobre qué era más importante para ellos en sus propias vidas. Si las cosas temporales y pasajeras de este mundo o las cosas eternas y celestiales que no son de este mundo. Y la exhortación sigue siendo la misma para nosotros el día de hoy. Que honestamente observemos y nos preguntemos o que hagamos una comparación sobre cuáles cosas son las más valiosas o importantes en nuestra vida. Si las cosas de este mundo o las cosas eternas. El Señor, hermanos, espera que todo genuino creyente sea capaz de ver y reconocer la gran diferencia, la diferencia abismal que existe entre el valor tan elevado, tan grande y tan infinito que tienen las cosas eternas de Dios y el valor tan efímero y tan bajo que tienen las cosas de este mundo. Ahora, el perder nuestra vida, mis hermanos, en este contexto significaba el estar dispuestos a morir diariamente a nuestro egoísmo y nuestros deseos carnales, pero para ganar una vida espiritual y agradable a Dios a cambio. Las ganancias y las cosas de este mundo, hermanos, tenemos que recordar que son inútiles, que son efímeras, que podemos tenerlas el día de hoy y mañana ya no las tenemos. Y algo muy importante en el versículo 37 y final es que debemos entender, hermanos, que humanamente no existe nada que una persona pueda ofrecer como rescate o salvación de su alma, sino que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Nuestras riquezas y todas las cosas que podamos haber amontonado en esta vida, de nada nos servirán cuando estemos delante del Señor. Mejor, mis hermanos, enfoquémonos en ser ricos en buenas obras y en amontonar riquezas, pero en los cielos. Amén. Y bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición y edificación para sus vidas. Y si el Señor lo permite, nos estaremos encontrando en una nueva edición de su programa, Varones conforme al corazón de Dios. Bendiciones.